Hasta ahora hablamos de la oxidación que se produce en los clavos, producto de la combinación del hierro con el oxígeno del aire. Cuando el hierro entra en contacto con el oxígeno, forma trióxido de di-hierro. Pero también hay otros elementos que se combinan con oxígeno y forman otros compuestos que sirven para la fabricación de materiales que usamos en la vida cotidiana. Por ejemplo, el monóxido de magnesio se utiliza para la preparación de medicamentos contra la acidez estomacal. En cuanto al monóxido de hierro, es utilizado para algunas tintas de tatuajes. Entonces, hay varios elementos que se pueden combinar con oxígeno. Además de reconocerlos por su utilidad, también debemos conocer su fórmula química y nomenclatura. A los compuestos formados por dos elementos químicos diferentes se los llama compuestos binarios, como es el caso del trióxido de dihierro que veníamos hablando anteriormente. En este caso está formado por hierro y por oxígeno. Si cambiamos de compuesto, vamos a tener otros elementos químicos. Por ejemplo, en el monóxido de magnesio o en el monóxido de hierro, también en el monóxido de plomo y en el trióxido de aluminio. Pero hay un elemento que se repite en todos estos compuestos, es el oxígeno, que se combina con un metal. A estos compuestos se los conoce como óxidos básicos. ¿Pueden estar combinados también con un no metal? Sí, en este caso a los compuestos se los llama óxidos ácidos y los vamos a ver en las próximas clases. Hasta ahora vimos las utilidades y su fórmula química, pero además de poder identificarlos por su fórmula, es importante que al leer el nombre o escucharlo podamos reconocerlos. Por este motivo se han creado una serie de reglas que nos llevan a un nombre único e informativo para cada sustancia en base a su composición. El tipo de nomenclatura donde indicamos a través del nombre del compuesto la cantidad de átomos presentes se conoce como sistemática, donde se adicionan prefijos a los nombres de los elementos que forman el óxido, en función de los respectivos números de átomos. Se preguntarán por qué aparecen los números al costado de cada elemento. Estos números se llaman subíndices y son los que nos indican la cantidad de átomos por elemento. Para poder entender por qué aparecen los subíndices, vamos a ver las siguientes estructuras de Lewis. En la estructura que aparece sodio y oxígeno, estamos hablando del monóxido de disodio, podemos ver que cada sodio le aporta un electrón al oxígeno para que complete su octeto. Es por eso que requerimos de 2 átomos de sodio. En cuanto a la Lewis, que aparece el hierro y el oxígeno, el hierro posee 2 electrones en su último nivel, que se los puede transferir al oxígeno para que complete el octeto. Por eso varían los subíndices de compuesto a compuesto. Muchas gracias.